Nos alegra contar con su presencia en Agro ODS 2021. Antes de dar inicio a nuestra próxima actividad, le recordamos que puede enviar sus consultas por medio del chat ubicado a la derecha de la plataforma Eventia. Por favor, anote a quién va dirigida su pregunta. Le recordamos visitar los stands virtuales, así como coordinar citas con aquellos proyectos que sean de su interés, en los espacios en agenda dispuestos para tal fin. No olvide completar la trivia para participar por los souvenirs de Agro ODS. Solamente debe seguir las instrucciones que se le brindarán oportunamente. Agradecemos a cada organización que hizo posible Agro ODS 2021, Funde Cooperación para el Desarrollo Sostenible, Mideplan, Sector Agro, CEPSA, CEPLAZA, CONARE y Naciones Unidas. Ahora sí, continuamos. Que esta información sea de mucho provecho. Muy buenos días para todas y todos los que nos acompañan esta mañana en el tercer día y el último día de AgroDS 2021. Para nosotros es un gusto enorme contar con la presencia de cada uno de ustedes desde sus casas o oficinas en diferentes países de la región. Ayer y antier hemos tenido 2 días cargados de información que esperamos les esté resonando, ¿verdad?, en sus mentes con esa posibilidad de hacer sinergias, de hacer alianzas con otras organizaciones, con otros proyectos que han conocido en estos días. Antes de empezar la agenda de hoy, quería comentarles que tenemos una encuesta sencilla que básicamente lo que pretende es tomar el pulso de aquellas oportunidades de mejora que tiene el evento, de aquellos highlights que hemos tenido, aquellas cosas que tenemos que replicar. En la plataforma de Eventia es muy fácil encontrarla. A la izquierda de la plataforma hay una serie de iconos que nos llevan a los panelistas, a la agenda, a las sesiones, al escenario virtual. Pues abajo del icono de dos figuritas, de 2 personitas, está el icono de la encuesta. Necesitamos que usted la complete y sobre todo que no omita indicar su dirección física, porque todas las personas que nos remitan la encuesta van a recibir el kit de AgroDS 2021, un kit que cuenta con una botella para agua que mantiene el frío y una bolsa para ir de compras hecha de cambrel. Entonces, ambas cosas tienen el logo, están súper bonitas. Queremos que todas y todos tengan su kit, su souvenir del evento, así que por favor llenen la encuesta y nos dejan ahí su dirección. Además, así nos ayudan también a que AgroODS 2022 incorpore todas las sugerencias que ustedes nos compartan. Quiero recordarles, como lo decía el video, que tenemos stands virtuales y el espacio separado para esto, que por favor lo aprovechen para poder darse una vuelta por allá. También tenemos resúmenes gráficos, unas infografías muy bonitas que nos están haciendo 2 chicas emprendedoras desde Argentina, a las que les mandamos un gran saludo. Estas las encuentran igual a la izquierda en la plataforma, en el icono de la agenda. Muy bien, ahora sí entramos en materia. Vamos a empezar hoy con nuestra primera conferencia del día, Alianzas para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nos acompañan en el panel el señor Ernesto Rodero de Naciones Unidas Costa Rica, la señora Floria Birch de la Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo, la señora Danielle Jean-Pierre de Fundación Aliarse, la señora Olga Sauma de la Alianza Empresarial para el Desarrollo AED y el señor Enrique Montenegro de la Universidad de Costa Rica. A todas y todos, buenos días, bienvenidos, y nos moderará esta sesión el señor Ernesto Rodero, a quien le cedo la palabra en este momento. Que disfruten. Gracias, Verónica. Buenos días a todas y todos. Bueno, como lo acaba de decir Verónica, hoy vamos a tener una sesión con 4 presentaciones diferentes de aproximadamente unos 15 minutos cada una y después van a tener la oportunidad de responder a las preguntas que ustedes como audiencia tengan para el panel, ¿no? Bueno, como saben, primero me gustaría hacer una breve introducción. Saben que para implementar la Agenda 2030 y los ODS se necesita construir alianzas sólidas, ¿no? Y para ello se necesitan pues, los esfuerzos de gobiernos, de sociedad civil,
científicos, mundo académico, sector privado, de forma que puedan movilizarse no solo recursos tradicionales, sino también aquellos que tienen que ver con el desarrollo de nuevas tecnologías, capacidades o los nuevos instrumentos financieros, ¿no? Es por ello que el panel que tenemos hoy, esta mañana, se compone de 4 personas que vienen de diferentes sectores, ¿no? La primera presentación que vamos a tener, y aquí aprovecho ya para introducir a Floria Vers, de la Asociación Costarricense de la Industria del Suelo, que nos va a hacer una presentación sobre la articulación de alianzas para generar acciones transformadoras en el sector agro. Así que, sin más, Floria, te pasaría a ti el micro para que puedas comenzar con tu presentación, por favor. Cambio. Estás en mute, Floria. Muchas gracias a todos. Muy buenos días. Un segundito. Ocultar panel. No. Ahí. Muy buenos días. Me pidieron que comentara algo sobre la articulación de alianzas para generar acciones transformadoras desde el sector agro. Aquí nos ven, estamos 2 personas involucradas, pues definitivamente lo que pueda haber hecho yo en esta línea va siempre acompañado del esfuerzo directo de Tania López Lee. Quería comentarles que toda nuestra experiencia en alianzas ha sido alrededor del recurso suelo. O sea, vamos a hablar solo de suelos por un ratito. Por definición de diccionario, prácticamente alianza significa pacto o unión entre personas, grupos sociales o estados para lograr un fin común. Todos estamos de acuerdo en eso. Y yo diría que por experiencia, porque lo hemos vivido, son un mecanismo que permite realmente desarrollar fuertes interacciones, colaboración mejorada y sobre todo sinergia de esfuerzos, que es lo que buscamos para la obtención de un resultado integral. Para la alianza que constituimos en el país nos basamos o tomamos como ejemplo a la Alianza Mundial por el Suelo, que de paso me interesa mucho hacerla del conocimiento de todos los que nos están escuchando. Esta alianza se creó en el 2012 y surgió así. Simplemente fuimos convocados una serie de países, no una serie, todos los países del mundo, las asociaciones de suelos, asociaciones de agricultores, ONGs, academia, etcétera. O sea que fue una convocatoria muy amplia y muy abierta. Todos aquellos que sentíamos alguna afinidad con el recurso suelo, que creíamos que era importante que sobre él se hablara, nos unimos y punto. Bueno, esa alianza, que en sus siglas en inglés está aquí, poco a poco se fue estructurando. Digamos, yo diría, después de la convocatoria fue tomando forma y entonces tiene un soporte técnico muy fuerte, constituido por científicos de todo el mundo, 5 de cada región, etcétera, que le dan un soporte en cuanto a documentos, etcétera, fuertísimo. Y después tiene acción global o mundial, acción regional, y venía lo importante que era la acción nacional. En ese caso, nosotros aquí en Suelos teníamos los que llamamos aliados naturales, que era CADETI, que representa aquí la Convención de Certificación, la Universidad de Costa Rica, donde están una gran cantidad de profesionales en suelos, y estas otras instituciones, el INTA, sobre todo, donde hay otro gran grupo de sueleros. Sin embargo, sentíamos, y eso lo sentimos desde la asociación, con 150 personas que somos miembros de una asociación de suelos, no íbamos a solucionar el problema de suelos del país. El suelo requería más que eso. Y entonces, lo que nos enfrentamos ahí, estábamos claros en que teníamos un tema fundamental y sobre todo olvidado, ¿verdad? Al suelo, a ese momento, estoy hablando de 2018, realmente la forma de tratarlo era muy poco significativa. Contactamos gente durante un año
involucrando a todos, desde usuarios del terreno, de las tierras, hasta los tomadores de decisión. Y una cosa que hicimos importante, yo creo, fue obviar en ese momento los trámites legales formales. Y lo que ofrecíamos era, mantengámonos en contacto, intercambiemos información, debatamos temas de relevancia, de modo que nos acerquemos todos desde un mismo ángulo al manejo sostenible de los suelos. Y ahí es donde creamos nuestra propia Alianza Nacional por el Suelo y las Tierras de Costa Rica. Aquí vienen resumidos, no encontraba la palabra en español hasta que dije, bueno, volados. Para los ticos serán volados o consejos para hacer alianzas, pero no los voy a ver aquí, sino uno por uno. Yo creo que una cosa importante frente a una alianza es tener muy claro el mensaje que queremos o el objetivo que tenemos y que sea fuerte, ¿verdad? En nuestro caso, yo creo que la calidad de funciones que tiene el suelo, que ya lo hemos estado viendo en otras charlas, tan fundamentales para la vida, esa necesidad de tratarlo como un recurso integral, que no hablemos de suelos de ciudad y suelos de campo, todos es el mismo suelo, el mismo recurso y debemos conservarle las funciones a todo el recurso. Después esa claridad que es finito, que no se repone en el tiempo de nuestras vidas y que está en riesgo. O sea, más estos días no hace falta decir el riesgo que tiene el suelo cuando uno lo ve correr por las calles en estos días, ¿verdad? Entonces, que son 10 amenazas que lo azotan fuertemente. En esos 10 cajones se puede meter todo lo que da problemas al suelo. Entonces, también es muy fácil porque tenemos opciones desarrolladas para el manejo sostenible de cada uno de esas amenazas. De aquí yo quisiera decirles, para nosotros los sueleros resulta tan importante la función y el papel que el suelo tiene, que nos da no sé qué cuando vemos los 17 objetivos de desarrollo y no encontramos ahí reflejado en primera instancia al suelo, sino que hay que irlo a buscar entre los objetivos secundarios. Entonces, como era una charla, me di el gusto de poner un objetivo número 18 que debimos haber logrado, que es tener suelos sostenibles que nos duren para el resto, que los podamos manejar de esa forma que sepamos que no los estamos perdiendo. Bueno, ese sería el primer punto. La segunda es una convocatoria amplia, abierta, y yo diría, le pondría otro término, estratégica, ¿verdad? Hay que saber con quién, a quién contactar en esas alianzas. Aquí ustedes ven la simplicidad con que lo hicimos, fue en la sabana, después de qué contactamos y hablamos personalmente con la persona estratégica de cada una de esas instituciones, que al final nos decía, por supuesto, el suelo es muy importante, no podemos estar fuera de esa alianza, ¿verdad? Logramos 44 entidades que se hicieron presentes ese día, incluyendo desde la fase política hasta gremios de agricultores, academia, ONGs, etcétera. Aquí pueden ver a Fundecooperación. Y hasta ahí tuvimos el discurso del que era en ese momento el ministro de Ambiente, que nos decía que después de ese día él creía que para el suelo había un antes y un después. Y yo creo que fue así. Si ustedes vieran la diferencia en la conceptualización del suelo desde ese momento, bueno, me imagino que lo sienten a nivel de redes y demás, como ahora sí la gente habla, los políticos, los técnicos, los usuarios. Esta nada más para que les quede en la presentación después las 44 instituciones. Y este es el punto número 3, el compromiso que hicimos fue algo más emocional que formal. O sea, la gente realmente creía en el asunto, de modo que firmamos con suelo, ¿verdad? Esa fue la manera en que simbolizamos que nos comprometíamos a fijarnos en ese recurso, a cuidar de ese recurso. Incluso ahí, después de tener la mano del presidente del país y de su señora esposa, puesta en el suelo, como llamamos nosotros a un programa que tenemos que es Manos al Suelo,
creo que la claridad con que ellos pudieron ver el efecto del suelo en la descarbonización fue muy importante. Bueno, pues, de igual manera, y esto lo vimos el día miércoles cuando Hugo, el otro compañero, presentó el proyecto que tenemos en este momento con Funde Cooperación. Marianela dijo algo muy interesante, dijo, yo fui una de todas esas figuritas que formó esas manos al suelo en la sabana. Y entonces eso, decía, Funde Cooperación estuvo presente en esa alianza. Eso fue el 5 de diciembre del 2018. Y para el 27 de agosto del 2021 teníamos el cuarto punto, que yo aquí lo llamé hacer, pero son productos, hacer cosas, tener resultados, ver cosas. ¿Y qué tenemos? Bueno, en conjunto con todo el grupo que apoya a Funde Cooperación, pues tenemos una estrategia de comunicación que, bueno, por lo menos para nosotros en el historial de la asociación jamás habíamos logrado la proyección que tenemos en este momento. Y ahí quedan de una vez todas nuestras comunicaciones a través de redes sociales. Obviamente que esto es tratando de llegar a un público mucho más joven, mucho más involucrado en esto, que son los que necesitamos que empiecen a querer el suelo. Muy bien, eso y también aquí, no sé si alguno lo notó, hasta tenemos logo nuevo, ¿verdad? Este proceso de estrategia de comunicación nos dio un logo mucho más integral que refleja lo que son las funciones del suelo. Otra es de estos temas hacer, es lo que llamamos el proyecto Red Soil Costa Rica, que en realidad, sintetizándolo muy fácil, es que vamos en dirección del pago de servicios ambientales del suelo, ¿verdad? Y ya tenemos montado toda la estructura económica del mismo, cómo lo haríamos ese pago, etcétera. Y digamos, ahí lo importante es que vean la cantidad de instituciones que hemos logrado involucrar y que es producto de todo el esfuerzo de la alianza la que va a hacer posible que esto en muy poco, seguimos trabajando fuerte, se lleve a cabo. Incluso se hizo, aquí lo puse chiquitito, un mapita sobre secuestro potencial de carbono que va a ser bien importante a largo plazo, se los aseguro. Y finalmente, el último punto es que hemos, con esta estrategia de comunicación, hemos tratado de transmitir a todos que podemos ser aliados y que los mensajes pueden ser simples para que le lleguen a todo el mundo. Entonces me tomé la libertad, les voy a robar menos de 2 minutos más para que veamos un video que les pediría a los compañeros de Funde Cooperación que si lo pueden poner, sobre el trabajo de la estrategia de comunicación que se ha ido haciendo en estos tiempos. Adelante. Y con esto termino. ¿Sabías que el carbón del suelo puede permanecer en él por miles de años? Todos hablamos del carbono, pero lo que no sabemos es que ese carbono en el suelo es importante porque significa materia orgánica, porque ahí significa suelos fértiles que ayudan al desarrollo de la agricultura. Recarbonizar el suelo es aplicar prácticas sostenibles para el manejo del suelo. Es decir, podemos hacer coberturas, podemos evitar la erosión y así evitar la pérdida de un recurso que es finito y es indispensable para la seguridad alimentaria y para la agricultura. Red Soil es un concepto global que a nivel de Costa Rica significó incorporar un beneficio ecosistémico a nuestro consolidado pago por servicios ambientales. Esto derivará en beneficios e incentivos para el productor, pero también en una serie de beneficios para la unidad productiva y para el planeta en general, precisamente por su acción en lo que es la captura de carbono.
Nuestros productores tienen clara conciencia de los beneficios que implica conservar el suelo, no solamente en el corto plazo para evitar la erosión del suelo o la pérdida de este recurso, sino también porque saben que es una contribución para la conservación del recurso hídrico y para el combate al cambio climático. RecSoil ya cuenta con su arquitectura financiera y técnica. Es un trabajo que lo logramos en el marco de esa Alianza Nacional por el Suelo y las Tierras y permite el reconocimiento de todos esos beneficios ecosistémicos mediante el pago de incentivos por las prácticas sostenibles que realice el productor en su unidad productiva. Desde la Alianza Nacional por el Suelo y las Tierras y desde la Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo, apoyamos a los tomadores de decisión para que RecSoil se convierta en una política pública estratégica dentro de la agenda agroambiental. Soy ciudadana costarricense, pero también del planeta Tierra, y es mi deber hacer conciencia sobre la importancia que tiene el recurso suelo para la vida de todos los que habitamos en este planeta. El suelo nos da vida, cuidémoslo. Seguimos en redes sociales como Suelo CR y sé parte del cambio. Muchas gracias, eso era mi presentación. Muchas gracias, Floria. Creo que los 5 puntos que nos has definido de lo que debería ser una alianza, yo creo que son muy acertados. Y bueno, me quedaría con el último, principalmente, donde dices que tenemos que transmitir que todos podemos ser aliados. Y efectivamente, una de las cosas que preconiza la Agenda 2030 es que se necesita el concurso de todos, incluso las contribuciones individuales, ¿no? Entonces, la verdad es que personalmente me gusta mucho ese último punto que has mencionado. Muchas gracias también por ceñirte al tiempo que te habíamos dado. Ahora vamos a pasar a la siguiente presentación por parte de Daniel Jean-Pierre de la Fundación Aliarse. Daniel nos va a hablar de la importancia de las alianzas públicas para el desarrollo, alianzas público-privadas para el desarrollo, incluidas las alianzas, alianzas público-privadas por un lado, todas aquellas que tienen que ver, por ejemplo, con el manejo de infraestructuras, etcétera, pero también las alianzas público-privadas para el desarrollo, que es una categoría un poco diferente aquí en Costa Rica, las APPs y las APPDs. Daniel, te pasaría la palabra a ti. Tienes, igual que Floria, 15 minutos, por favor, para tu presentación. Cambio. Muchísimas gracias, Ernesto. Voy a compartirles mi pantalla brevemente con mi presentación. Ya deberían estar viéndola. Y bueno, nuevamente muchas gracias y agradecer enormemente a Fundecooperación también por la invitación a este importante espacio. Desde Aliarse consideramos que el sector agro tiene un gran potencial para el trabajo en alianza público-privada para el desarrollo, y el tema de fortalecimiento de cadenas de valor junto con educación para el empleo son los 2 temas que consideramos con mayor potencial de impacto para el desarrollo en el país. Así que para nosotros es realmente un honor y un gusto poder formar parte de este espacio. Mi presentación va a ser un balance en términos más generales, un poco del estado de situación de las alianzas público-privadas para el desarrollo en Costa Rica. Vamos a presentar los hallazgos en términos muy generales de un reciente estudio que publicamos y que tuvimos el honor de impulsar en conjunto con Mideplan, con el Sistema de Naciones Unidas, con CPC y la OCAEP, y a compartir algunas lecciones aprendidas de algunas de las alianzas que hemos venido desarrollando e impulsando desde Aliarse en el último tiempo. En primer lugar, pues comentarles que parte de los resultados del estudio que desarrollamos observan las APPDs, que como bien lo mencionaba Ernesto anteriormente, son una categoría de alianza, que son las alianzas público-privadas para el desarrollo. Este tipo de alianzas lo que buscan son relaciones de colaboración voluntarias entre actores multisectoriales para la consecución de un objetivo común. Por lo general se observan en el marco de convenios de cooperación
creación de convenios de colaboración entre actores públicos y privados que permiten una corresponsabilidad para la consecución de algún objetivo común o de alguna oportunidad o un desafío que queramos enfrentar. Parte de lo que observamos en este momento en Costa Rica en términos del entorno, del ambiente en el que se están desarrollando este tipo de alianzas público-privadas es que estas son observadas por un lado por los actores de los diferentes sectores de la sociedad como indispensables para enfrentar los desafíos sociales, los desafíos económicos y los desafíos ambientales que enfrenta hoy el país. La colaboración multisectorial, el aunar esfuerzos, el aunar recursos y distribuir responsabilidades son elementos fundamentales para poder afrontar los desafíos cada vez más complejos a los cuales nos enfrentamos. También observamos en el entorno un sector público, un gobierno comprometido que está desarrollando esfuerzos para involucrar a los diferentes actores en procesos de política pública, y aquí observamos desde la existencia de marcos jurídicos, la existencia de decretos que fomentan el fortalecimiento y la promoción de alianzas público-privadas para el desarrollo. Se observa, por ejemplo, un consejo de responsabilidad social, en el país y se observan diversos instrumentos, incluso a lo interno de algunos ministerios, que muestran el compromiso y el interés por trabajar de manera colaborativa con otros sectores. También observamos un sector privado involucrado, un sector privado que participa en los espacios de participación ciudadana y a través de los mecanismos de participación disponibles, y se observan también avances en la normativa y en las estructuras. En términos generales, hay un compromiso también de los altos jerarcas del gobierno para impulsar este tipo de dinámicas de colaboración, y hay una lectura en torno al entorno del país bastante positiva en relación a una institucionalidad sólida y a un entorno favorable para impulsar este tipo de colaboraciones. Sin embargo, si bien observamos importantes avances y un entorno bastante favorable, se observan barreras que son determinantes en el sentido de que debemos atacarlas, debemos poner atención de alguna manera a estas barreras para poder avanzar en la manera en que se están desarrollando estas dinámicas de colaboración en el país. Una de las barreras más grandes que observamos, por un lado, es una crisis de confianza entre sectores, es una crisis de confianza que básicamente genera barreras de diferente índole, particularmente barreras ideológicas, a donde hay algunos prejuicios entre el sector público y el sector privado que debilita la posibilidad de colaborar. También hay ausencia de reglas claras, se necesita, si bien hay una normativa existente, se necesita fortalecer y generar una mayor apropiación también de los instrumentos que existen en este momento para que haya una mayor seguridad tanto de los funcionarios públicos como de del sector privado a la hora de tomar la decisión de participar en este tipo de alianzas. Los cambios de jerarcas también en las instituciones públicas generan un impacto importante en la continuidad de las iniciativas que observamos y en la estabilidad y sostenibilidad de las alianzas que se generan en el país. Y también observamos una limitada capacidad de los actores para trabajar en alianza. Hay una necesidad muy grande de fortalecer las capacidades técnicas que tenemos para poder generar alianzas y gestionar alianzas cada vez más eficientes y efectivas. Finalmente, me gustaría resaltar también que hay una barrera importante en términos de comunicación. Necesitamos comunicar cada vez de manera más efectiva y eficiente los resultados que estamos teniendo y los esfuerzos que estamos desarrollando a partir de las alianzas público-privadas que hoy se encuentran en el país. En el país hay ejemplos de alianzas muy exitosas, como la que nos acaban de comentar, por ejemplo, y en ese sentido necesitamos visibilizar cada vez más lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y cuáles son los resultados que están teniendo. Hay algunos otros desafíos que observamos más a nivel de la práctica. Nosotros hemos analizado diversas experiencias en el país de alianzas público-privadas para el desarrollo con el fin de entender cuáles son los principios que utilizan para su gestión, cuáles son, cómo se están organizando, cómo están desarrollando la toma de decisiones dentro de las alianzas, cuáles son las barreras que están enfrentando y también cuáles son las oportunidades que observan los actores que hoy están tomando la decisión de trabajar a través de
este tipo de dinámicas de colaboración. Y pues resaltamos varios desafíos, pero aquí quisiera compartir 4 específicamente. Por un lado, hay un desafío que observamos que es bastante importante y que creo que uniría el primero y el segundo y que tiene que ver también con lo que nos convoca el día de hoy, que es cómo estamos desde las alianzas aportando a las prioridades nacionales estratégicas para el desarrollo. Y muchas de las alianzas que hemos venido observando, si bien hacen un esfuerzo enorme por aportar de manera estratégica a las prioridades nacionales del país, no hay realmente en muchos casos un abordaje sistémico o un análisis claro de cómo estoy contribuyendo tanto a las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, como a las metas de la Agenda 2030. Entonces, aquí un poco es un llamado a las organizaciones que están trabajando en alianzas y a través de estas dinámicas colaborativas, hacer permanentemente este ejercicio, ¿verdad? En muchos casos lo que observamos son alianzas que se establecieron antes, por ejemplo, del lanzamiento de la Agenda 2030, y por ende no han hecho este ejercicio en muchos casos de identificar cómo están contribuyendo a los diferentes ODS. Entonces, es una forma también de asegurarnos un mayor alineamiento cada vez más estratégico de una contribución cada vez más estratégica de los esfuerzos que estamos desarrollando a la agenda nacional. También la falta de recursos es uno de los desafíos más grandes que están enfrentando las alianzas que observamos en la práctica, y esta falta de recursos se debe por un lado pues a una ausencia, digamos, de recursos, pero también a que estos están sumamente dispersos, ¿verdad? Y finalmente la falta de estrategias de escalabilidad. Hay experiencias que están teniendo resultados sumamente interesantes, pero no están logrando escalar los resultados que están teniendo por falta de estrategias y de recursos que les permitan hacerlo, por supuesto. Entre las principales recomendaciones que observamos para fortalecer un poco la dinámica en la que las alianzas público-privadas para el desarrollo se están desarrollando en el país, por un lado, y voy a resaltar solo alguna de ellas, nos parece sumamente importante contar con un liderazgo político comprometido, con un compromiso de un alto jerarca, de altísimo nivel, capaz de impulsar una visión a largo plazo. Necesitamos construir una visión a largo plazo, movilizar acciones concretas que permitan generar la estructura que se necesita para promover cada vez más alianzas y de manera más eficiente y efectiva. También nos parece central el poder contar con una cartera de proyectos prioritarios para el trabajo en APPD, ojalá una cartera de proyectos a nivel territorial que permita impulsar y focalizar los esfuerzos que las diferentes organizaciones están desarrollando el día de hoy, y comunicar resultados. Les comentábamos anteriormente, hay una crisis de confianza. Esa crisis de confianza pasa también por una adecuada comunicación de qué es lo que se está haciendo y de los resultados que se están obteniendo a través del desarrollo de alianzas. En relación a las asociaciones público-privadas, las APPs, que son otro tipo de alianzas o de formas de colaboración entre el sector público y el sector privado, estas por lo general conllevan un contrato que intermedia justamente este tipo de colaboraciones. Algo que observamos en el país es que no se desarrollan concesiones desde el año 2011. Y en su lugar lo que observamos es principalmente el uso de la figura de fideicomisos de obra pública. Es el mecanismo más utilizado para el desarrollo de infraestructura en el país en este momento. Este no corresponde a un modelo de APP y se ha dejado de lado un poco la posibilidad de explorar estas figuras desde el año 2011. En el país hay un marco normativo que norma las APPs, ¿verdad? Y en este momento hay 2 reformas importantes que desde el 2019 se encuentran en debate, la concesión de obra pública y la ley de SPEM, y hay una reforma en discusión actualmente que es una ley de APP. Sin embargo, no contamos con un marco normativo, digamos, integrado. Tenemos diferentes marcos jurídicos que regulan las APPs o las pseudo APPs, y como les comentaba anteriormente, hay un abandono realmente de la figura de APPs, de la concesión por el fideicomiso de obra pública. Observamos básicamente una carencia de una visión de largo plazo respecto a las APPs, y no se cuenta realmente con el desarrollo de una estrategia integrada de infraestructura en el país.
También tenemos algunas recomendaciones para el fortalecimiento justamente del ambiente un poco y de la posibilidad de generar más APPs en el país, y pasan por un lado por la construcción y definición también de una visión país sobre la importancia de la implementación de este tipo de modelos para el desarrollo de infraestructura y de servicios públicos también, la necesidad de fortalecer el marco jurídico, de impulsar una política pública sobre APPs, el contar con voluntad política y en este caso fortalecer la figura del CNC como el brazo ejecutor o soporte de otras instituciones para el desarrollo de este tipo de alianzas y de mecanismos, contar también con un portafolio de proyectos y ojalá crear un observatorio que permita analizar, proponer y formar en torno a este tema. Quisiera compartirles para ir cerrando un caso de una alianza de cacao que impulsamos desde Aliarse en conjunto con una serie de actores claves, la alianza Cacao Clean and Fair. Esta alianza pues se gesta con el apoyo y en el marco, digamos, de la colaboración del Ministerio de Agricultura y de Ganadería como el ente rector en la materia, la Fundación Clean and Fair, que apoyó en el desarrollo de capacidades técnicas, en la sistematización y difusión de mejores prácticas y también en la certificación de productores con mejores prácticas. Connect Foods, que ayudó en la facilitación de la comercialización del producto a mercados externos, y Aliarse, que fungió como secretaría técnica, a cargo de articular y un poco dar seguimiento al plan de trabajo de la alianza. Esta alianza básicamente lo que buscaba era fortalecer la producción del cacao sostenible en la zona sur de Costa Rica, mejorando la calidad de vida de los agricultores del cultivo y el desarrollo económico de la región. Aquí pueden ver algunos resultados interesantes que tuvimos desde la alianza. Yo voy a compartirles algunos que considero o que consideramos pues bastante relevantes y quisiera resaltar principalmente el segundo. A través del trabajo que se desarrolló en esta alianza permitió duplicar el precio que se pagó a los productores por kilogramo de cacao. Esto se logró de alguna manera a través del fortalecimiento de la cadena de valor, de una cadena de valor que puede ser de hasta 7 intermediarios, se logró pasar a 4 intermediarios, lo cual posibilitó disminuir los costos de intermediación y aumentar en un 17% la inversión en el desarrollo de capacidades y en el pago a los productores. Entre las lecciones aprendidas, quisiera resaltar 4 grandes lecciones aprendidas realmente. Por un lado, se requiere un productor capacitado y con capacidad asociativa. Y eso es súper necesario y para poder realmente impulsar y promover una lógica público-privada, de trabajo público-privada. Para esto, uno de los elementos que resaltamos de esta experiencia fue el contar con empresas champion, empresas comprometidas con el desarrollo del productor a mediano plazo para generar volumen, dispuestos a invertir en la cadena de valor. Y también la necesidad de asegurar una inversión en el cultivo para mejorar la productividad y la calidad de los productos. Otra lección aprendida y que fue un factor determinante en esta alianza fue el contar con un comprador responsable y comprometido. Esto fue realmente un desafío en términos sobre todo del volumen. El cacao no es un producto de alto volumen, más bien es un producto de bajo volumen en Costa Rica. Entonces, parte de lo que aprendimos y nos parece clave es contar de alguna manera con mercados tipo boutique, que tal vez buscan poco volumen, pero dan un buen pago por una buena calidad. Y en ese sentido, el otro elemento que quería resaltar es la necesidad de una inversión a largo plazo, ¿verdad? En Costa Rica necesitamos instituciones públicas comprometidas como el MINAE, Procomer, el INDER, el MAC, que incentivan activamente el desarrollo de los productores y contribuyan a identificar mejores prácticas. Creo que por acá dejaría mi intervención. Cualquier consulta específica sobre esta iniciativa, sobre la manera en que se desarrolló las buenas prácticas que tuvimos, estoy a la orden. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Creo que el ejemplo que has mostrado es muy relevante, ¿no? Del papel que pueden jugar las alianzas. Nosotros, como has mencionado al inicio, hemos hecho parte desde Naciones Unidas de las entidades que han participado en este estudio de APPs y APPDs, ¿no? Y lo hemos hecho porque, en el contexto fiscal de Costa Rica, donde es tan difícil acceder a nuevas fuentes de financiamiento y donde
también debido al acceso a la OCDE y a ser un país de ingreso medio alto, es tan difícil acceder a fondos de cooperantes bilaterales o multilaterales, pues la verdad es que yo creo que hay que optar y hay que buscar vías nuevas de colaboración, ¿no? Y yo creo que las APPs y las APPD son un ejemplo claro de ello, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Vamos a pasar ahora a la siguiente presentación a cargo de Olga Sauma, de la Asociación Empresarial para el Desarrollo. Y Olga nos va a hablar de la experiencia de trabajar con proyectos e iniciativas multiactor. Olga, the floor is yours. Muchas gracias, Ernesto. Estoy intentando hacer la proyección. Listo, ya. Aquí, bueno, muchísimas gracias a Fundecooperación por la invitación y un saludo cordial a todas las personas panelistas y a todos los que están escuchándonos en este evento tan interesante. Muy interesantes las presentaciones anteriores y precisamente lo que exponía Daniel es un poco la experiencia que nosotros hemos tenido trabajando con empresas desde el sector privado y en alianza con otros sectores y otro tipo de organizaciones. AED es una alianza de empresas. Nosotros trabajamos con alrededor de 120 empresas de todo tipo, desde multinacionales que operan en Costa Rica hasta empresas nacionales de todo tamaño, de todo sector de actividad económica. Y hemos siempre buscado articular esfuerzos mediante proyectos, iniciativas que vinculen precisamente la interacción de diferentes actores de la sociedad y que eso permita darle una mayor escala a lo que estamos haciendo y que permita precisamente enfocarse en buscar resolver los desafíos importantes que tenemos como país. Y la experiencia ha sido esta, ¿verdad? Precisamente que no es cualquier tipo de alianza la que produce el impacto necesario. Llevamos un montón de tiempo de estar trabajando de manera articulada, de unirnos con otros, con diferentes niveles de éxito, ¿verdad? Pero sin embargo, los desafíos que tenemos hoy en día requiere de un tipo de alianza que nos permita considerar otros factores de éxito que nos lleven a entender cómo escalar el impacto de lo que estamos haciendo y cómo trabajar por realmente buscar soluciones sistémicas, como bien mencionaban anteriormente. Y hoy día tenemos la Agenda Global para el Desarrollo Sostenible, una agenda de 17 objetivos propuestos, que es global, pero que debe también aterrizarse a desafíos y a entender cómo se ve reflejada esta agenda global localmente, tanto a nivel país como en las diferentes comunidades. Y lo que remarca por todo lado esta agenda global para el desarrollo sostenible es precisamente ese objetivo 17, que es el objetivo de alianzas para lograr los objetivos. Hoy día sabemos que ningún actor, ningún sector tiene la capacidad de resolver los desafíos de manera unilateral, que se requieren de esfuerzos conjuntos, que se requieren de esfuerzos multiactor y multisectoriales que nos permitan precisamente llegar a soluciones más escalables, soluciones más concretas a estos desafíos. La época de los 20 o esta década ha sido llamada la década de la acción para la implementación. Y es una década en la que se hace un llamado a todos los actores y sectores de la sociedad a movilizarse. Precisamente nos ha tomado desde que se lanzaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2015, entender cómo se refleja esa agenda localmente en los diferentes países, cómo entendemos esos desafíos de la agenda global en nuestro propio país, cómo lo entendemos en nuestros sectores de actividad económica, cuáles son las prioridades, cómo lo vamos a medir. Y lo que sabemos es que esta agenda requiere de una acción global, requiere de que el mundo se haya puesto de acuerdo
en cuáles son los temas más relevantes en los que tenemos que trabajar para lograr una sociedad, un planeta sostenible en el 2030 y más allá, que eso debe convertirse en acciones locales que desarrollen e implementen políticas públicas, planes nacionales, presupuestos internacionales, nacionales y locales en las diferentes comunidades que nos permitan ir abordando todo este tipo de desafíos e iniciativas. Y luego eso debe también llevarse a acciones personales, no solo de manera individual, sino a organizaciones de sociedad civil, a medios de comunicación, al sector empresarial, a la academia y a otras partes interesadas para que los esfuerzos apunten en una misma dirección y apunten realmente a solventar y a resolver estos problemas y estos desafíos que encontramos. El Pacto Global de España, la Red Española de Pacto Global, desarrolló también una serie de características que deberían de tener las alianzas para que sean exitosas, y esto también a partir de la experiencia. El Pacto Global es la iniciativa empresarial de Naciones Unidas que busca que las empresas también trabajen basadas en 10 principios en temas de anticorrupción, prácticas laborales, derechos humanos y medio ambiente, pero además que busquen desarrollar alianzas que sean alianzas exitosas. Y lo que nos dice es que este tipo de alianzas deben ser alianzas transformadoras, alianzas que se adapten al contexto específico. No es lo mismo, no es las mismas necesidades que tenemos nosotros en América Latina, que las necesidades que van a existir en temas de pobreza o en temas de salud o en temas de adaptación al cambio climático en Asia o en África, ¿verdad? Incluso dentro de una región como Centroamérica o incluso dentro de nuestro propio país, no necesariamente es la misma forma en que podemos abordar las alianzas en una localidad geográfica que en otra. Entonces, adaptar estas alianzas al contexto es un paso importante. Deben ser también alianzas innovadoras, escalables, como decía Daniel ahora también, pensadas desde el principio en cómo se van a escalar y cómo se van a institucionalizar para que tengan realmente impactos significativos. De lo contrario, duplicar el esfuerzo para llegarle al doble de la población que estamos alcanzando va a significar el doble de los recursos. Entonces hay que pensar estas alianzas de forma en que lo que se cambie es realmente ese ecosistema, ese proceso mediante el cual llegamos a tener impactos mucho mayores. Deben ser inclusivas, como bien dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no podemos dejar a nadie atrás. Deben ser transparentes precisamente para abordar ese desafío de desconfianza que veíamos en la presentación anterior, y deben ser cuantificables y medibles, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener presente esto a la hora de hablar de esa transformación que se requiere para lograr cambios que realmente sean cambios significativos. Y nosotros desde AEDM, pues ciertamente trabajamos con el sector empresarial para que desarrollen estrategias de negocios que minimicen los impactos de la operación empresarial, aquellos impactos negativos, y que maximicen el potencial y las oportunidades de incidir. Y trabajamos de esto de una a una con las empresas, pero también buscamos que a partir de empresas líderes se logre una transformación sectorial que incida en todo ese sector de actividad económica. ¿Por qué? Porque como bien decía Ernesto, ahora también el financiamiento de uno a uno para los cambios tan importantes que requieren los diferentes sectores de actividad económica va a ser bastante complejo. Si logramos que el sector empresarial específico, y aquí hablando del agro, puede ser el sector azucarero, el sector arrocero, el sector XY de piña, de banano, de lo que sea, de café, se pongan de acuerdo en cuáles son esas transformaciones importantes dentro de los modelos, dentro de los procesos, se pueden lograr alianzas para precisamente llegar a esos productores independientes que forman parte muchísimas veces de estas cadenas de valor,
que son los que requieren hacer finalmente las inversiones y que es a donde no están llegando precisamente esos recursos de cooperación y ese reconocimiento de esos esfuerzos. Pero no solo queda ahí, tenemos también que pensar en esa transformación sistémica que mencionábamos anteriormente. ¿Cuáles son esos sistemas que tenemos que transformar? Y en este caso, ¿verdad? Estamos hablando particularmente del sistema agrícola o el sistema agropecuario, ¿verdad? En los sistemas alimenticios y de producción de alimentos que vayan a precisamente dar solución a las necesidades de nutrición y de alimentación ahorita y en las futuras generaciones, ¿verdad? Y luego, cómo todo esto pasa por llevar estas iniciativas a las personas, porque son estas personas las que van a lograr las transformaciones, tanto en nuestras empresas como en instituciones, como en organizaciones de sociedad civil y en las mismas comunidades también. Entonces, estas dos publicaciones de la Comisión para el Desarrollo Sostenible del Foro Económico Mundial son dos publicaciones bien importantes. La de color naranja que vemos es una publicación global acerca de cuáles son las oportunidades de mercado relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Y vemos aquí, ¿verdad?, toda la cadena de alimentos y agricultura como una de esas prioridades, y el tema de energía y materiales también, que empiezan a formar parte de esa cadena. Y luego esto se traduce a estas oportunidades, de las oportunidades globales a las oportunidades de América Latina. Y vemos de nuevo alimentos y servicios de ecosistemas forestales y otro tipo de procesos de producción agrícola como algunas de las principales oportunidades en este esquema de modelos de transformación que se van a requerir en el mediano y largo plazo. Entonces, bajo ese marco, es bajo el marco en el cual trabajamos nosotros desde AED con las empresas y con otros sectores y actores, buscando generar alianzas precisamente que tengan el impacto y la escala que requerimos para lograr esos cambios transformadores. Y una de estas iniciativas es una iniciativa, un proyecto de fortalecimiento de pymes agrícolas del sector cañero, azucarero en Costa Rica. Esta fue una alianza entre AED, Laica, los ingenios productores de caña, la Cámara de Industria y Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz de Bolivia, CAINCO, mediante un proceso de cooperación con la Unión Europea bajo el proyecto de Alinvest 5.0. Y esto lo que buscó fue precisamente este proceso de fortalecimiento de pymes del sector agrícola. Nosotros habíamos venido trabajando desde el año 2015 con Laica y con los 13 ingenios que conformaban el sector productor azucarero del país en un protocolo sectorial, precisamente porque se abría una oportunidad desde el 2015 cuando Europa mencionó y dijo: a partir del año 2021 solamente voy a comprar azúcar que pueda ser trazable y identificado como azúcar sostenible. Entonces, ¿qué significaba eso para el sector azucarero nacional? ¿Qué significaba eso para los ingenios, que son dueños también de algunas fincas? Pero sobre todo, ¿qué significaba eso para los más de 8,000 productores independientes de azúcar que había en ese momento en el país? Entonces, aparte de este protocolo sectorial, con los ingenios se trabajó en una metodología de capacitación y acompañamiento de productores y productoras de caña. Se desarrollaron herramientas tecnológicas que quedaron instaladas en Laica y en las cámaras regionales del sector azucarero en las diferentes regiones del país. Se capacitó al personal de Laica en temas de sostenibilidad e innovación y cómo pensar en esos factores y elementos importantes. Se creó un e-learning precisamente para que el proyecto no terminara ahí en una intervención de nuevo, donde cada vez que se requiriera hacer presentaciones a todos estos 8,000 productores, ¿cómo escalamos eso, verdad? No podemos ir de uno en uno. Aunque hiciéramos reuniones generales,
nos iba a tomar muchísimo tiempo. Entonces, cómo a través de herramientas tecnológicas y de la innovación también y de entender la dinámica del sector, como lo entiende Laika, se podían desarrollar herramientas que pudieran continuar brindando beneficios y actualizando a los productores de caña del sector azucarero. Se realizó también el primer encuentro nacional de mujeres productoras de caña y se definió una agenda de género para el sector, importantísimo, ¿verdad? El tema de género en los sectores agrícolas de nuestro país es un tema que hay que abordar. Pues el proyecto fue galardonado con un reconocimiento como buena práctica en el 2019 por la iniciativa de Alinvest. Y estos son algunos de los procesos que tenemos, ¿verdad? Nos dimos cuenta que no necesariamente todos los productores y productoras de caña del país tenían acceso a computadoras, entonces tal vez el mecanismo más ágil no era a través de una computadora, pero sí la gran mayoría de estos productores y productoras tenían acceso a un teléfono inteligente, por lo que se trabajó con un app y muy interesante, cosas que vimos. Laika tenía, digamos, para gestión de plagas, toda una serie, un inventario de plagas y muchísimo conocimiento de cómo abordar y cómo tratar esas plagas y eliminar esas plagas. Sin embargo, el conocimiento estaba bastante centralizado y estaba también vinculado con los centros regionales, pero cuando estaba el agricultor en la finca, ¿cómo hacía para enterarse del tipo de plaga que tenía enfrente, si había algún tipo de tratamiento? Tomaba mucho tiempo, podían llamar para que les hicieran una inspección, podían ir a pedir información, pero lo que se hizo fue un directorio de plagas con fotografías y con procesos de tratamiento específico para que la persona pudiera identificar el tipo de plaga en su propia finca, en el lugar donde estuviera y poder tener la forma adecuada de tratarla. Y en caso de que no pudieran identificar la plaga, pues ahí mismo también tomaban la fotografía, la enviaban y entonces Laika tomaba el caso directamente para ver qué se requería, si le podía ayudar o si más bien tenían que comenzar una investigación acerca de una plaga que no estuvieran conociendo. Todo se empezó a sistematizar y ha sido pues un proceso que está en camino, pero que ha tenido resultados muy, muy interesantes. Otra iniciativa que también tiene que ver con el tema de finanzas climáticas y adaptación al cambio climático. Es un esfuerzo que realizamos de diálogos climáticos con la GIZ, con la Dirección de Cambios Climáticos, con el MINAE y con la SUGEF, el Banco Central y la SUGESE, precisamente para abordar cuál era el rol de todas estas instituciones financieras como catalizadores de estos cambios y estas transformaciones. ¿Qué tienen que hacer esas instituciones? ¿Cómo se desarrollan iniciativas de finanzas climáticas o estrategias de finanzas climáticas y cómo pensamos de esa forma desde las instituciones financieras y desde las instituciones reguladoras precisamente para crear las oportunidades de financiamiento que se requieren? Y aquí tuvimos sesiones de trabajo en el 2019 con representantes de las superintendencias, de los reguladores, de las organizaciones de bancos, de públicos, privadas, cooperativas, las empresas aseguradoras e instituciones relacionadas y ministerios también. Un esfuerzo importante que dio después pie a que se firmara un protocolo verde de la banca y que estamos en este momento también trabajando con la SUGESE, la Superintendencia de Seguros y todas las aseguradoras por desarrollar también un protocolo de conducta empresarial responsable y derechos humanos para el tema de y sostenibilidad para todas las aseguradoras y las empresas de seguros en el país. Entonces, este tipo de alianzas empiezan a generar otro tipo de oportunidades y a catalizar precisamente esos cambios sistémicos que buscamos. Y otro, ya finalizando también, otro de los ejemplos que tienen que ver con temas también pues de clima y de todo el proceso
de ambición climática. Fue esta iniciativa que se dio en el marco de la PRECOP. La Dirección de Cambio Climático nos buscó para lograr motivar al sector empresarial a levantar la ambición climática. Ya tenemos una cantidad importante de empresas en el país que tienen galardones de carbono neutralidad. Sin embargo, esto todavía requiere de pensar a largo plazo en cuáles son esas metas alineadas a la ambición de 1.0 grados o 2 grados en un momento, pero ya hoy día entendemos que 2 grados ni siquiera nos alcanza. Entonces, ¿cómo empezamos a motivar a estas empresas y cómo articulamos un esfuerzo conjunto para levantar precisamente esa ambición climática? Y hemos venido trabajando con más de 120 empresas que firmaron en ese momento. Esperábamos tener en el momento que se hizo el lanzamiento al menos unas 30 empresas que firmaran y terminaron firmando más de 120 empresas. Es decir, existe ese interés, existe esa voluntad, ¿verdad? Y lo que se quiere es entender cómo hacemos esto de la manera más ágil, cómo hacemos esto de la manera correcta y cómo hacemos esto de una forma en que busquemos también entender el impacto que esto tiene financiero y cómo podemos financiar estas soluciones que requerimos, ¿verdad? En el próximo año vamos a estar trabajando también con la DSC, con algunos de los sectores industriales, precisamente alineando y haciendo las hojas de ruta para este proceso de descarbonización y de ambición climática para diferentes sectores industriales en el país. Entonces, lo que buscamos, de nuevo, así como al inicio nos presentaron una serie de recomendaciones, nosotros hablamos de 5 factores de éxito, de iniciativas de impacto colectivo, que lo que buscamos también es no solo crear alianzas, sino crear alianzas donde haya múltiples actores, donde estos actores tengan una visión común, un objetivo común, ¿verdad? Podemos seguir haciendo cosas diferentes desde todas nuestras organizaciones, pero ¿cuál va a ser ese objetivo común que queremos cumplir? ¿Cómo desarrollamos a partir de ese objetivo? Entonces, un plan de trabajo conjunto, cómo definimos cuáles van a ser las métricas y los procesos para medir el éxito, cómo queremos ver el éxito y en qué plazo queremos ver ese éxito y cómo vamos midiendo los procesos de avance. Un proceso de comunicación continua también, para lograr esa confianza, para lograr la transparencia, para lograr llegarle a los números y a las cantidades de personas que tenemos que incluir en estos procesos y lograr escala. Tenemos que tener mecanismos de comunicación constantes, continuos y variados, y tenemos que pensar en eso a la hora de pensar en este tipo de alianzas y buscar también una organización que se conforme como una organización de soporte, que agrupe todo este proceso y que le dé, digamos, una orientación, un seguimiento y logre, ¿verdad?, realmente mantener el interés y el proceso de articulación entre todos los componentes de esta alianza. Desde Olga, por favor, ¿puedes ir terminando ya para Sí. dejarle espacio también a Enrique, por favor? Esta es la última. Lo que buscamos precisamente es eso, ¿verdad? Que entender que esta transformación tan compleja a partir de estos desafíos del país requiere de una articulación integral entre todas las diferentes componentes. Y pues bueno, con eso terminaba la exposición y lo que les quería compartir el día de hoy. Muchísimas gracias, Olga, por esta experiencia también compartida sobre cómo el sector privado puede contribuir a los ODS, ¿no? Y aparte, los ejemplos que has mostrado me parece que son muy relevantes en el contexto de Costa Rica, ¿no? Con el plan de descarbonización que, bueno, es lo que contribuye también, es la imagen que proyecta Costa Rica en el exterior, ¿no? Un país muy comprometido con el medio ambiente. Entonces, ahora pasaríamos la palabra
a Enrique Montenegro de la Universidad de Costa Rica, que nos va a hablar de cómo la academia está contribuyendo también en el tema de alianzas y cuáles son las oportunidades y las experiencias que se tienen en el ámbito de la investigación y acción social. Enrique, por favor. Muchas gracias. Voy a compartirles por aquí. Bueno, buenos días. Un gusto estar aquí con todos y todas y compartir un rato sobre el tema que nos trae a colación y que pues estamos hablando de alianzas y de cómo lograr los ODS. Entonces, pues yo les voy a conversar un poquito sobre lo que tiene que ver con lo que se está haciendo en la academia un poco y la vinculación empresarial desde la acción social y la investigación. Y voy a usar ejemplos. Voy a usar el ejemplo de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, que es donde me desarrollo académicamente. Entonces, básicamente, nada más voy a puntear 3 cosas de las alianzas entre múltiples interesados, que creo que es el esquema que más utiliza las universidades y la academia en general. Les voy a contar el ejemplo del CIUP dentro del NAMA Ganadería. Es un ejemplo de lo que se está trabajando en la academia. Y por último, les voy a comentar rápidamente algunas oportunidades que están desarrollándose y otras que se pueden desarrollar desde el área de ciencias agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica. Bueno, como les decía, entonces cuando hablamos de alianzas entre múltiples actores interesados, pues tenemos 3 componentes. ¿Cuáles componentes tenemos? Tenemos actores, tenemos aportes y tenemos lo que hemos llamado nosotros aspectos claves. Y los actores, pues básicamente ya lo hemos comentado en este panel y pues se ha comentado prácticamente en toda la actividad como tal. Tenemos al gobierno con todo lo que implica el sector público, ¿verdad? El sector privado con organizaciones privadas, tipo cámaras, asociaciones, cooperativas, pero también tenemos empresas individuales, ¿verdad? Tenemos la sociedad civil, que en nuestro tema tiene que ver con consumidores, que, bueno, ahí me falta poner consumidores, productores agropecuarios, productores pesqueros y productores rurales en general, que es la población con la que nosotros más trabajamos en la facultad. Y en academia, pues tenemos las universidades y entes científicos. Y ahí entramos a otros centros nacionales de investigación y centros internacionales de investigación, que no necesariamente son universidades, pero que también están en el desarrollo académico. ¿Qué aportes se esperan de estas alianzas, de este tipo de alianzas? Pues se espera que haya movilidad e intercambio de conocimientos, de especialización, de las capacidades técnicas, de tecnologías sostenibles que vengan a aportar al cumplimiento de los objetivos y de recursos, especialmente recursos financieros que sean movibles y que haya nuevas formas de acceder o de tener acceso a esos recursos financieros. Y hemos nosotros conversado sobre aspectos claves y hemos encontrado que para que la academia participe de estas alianzas y las alianzas se puedan dar, necesitamos que los actores tengan objetivos comunes y que compartan principios y valores para que realmente pueda darse esta alianza. Y hemos encontrado como forma o mecanismo de trabajo desde la academia la modalidad de los proyectos. Enmarcado en un proyecto donde los diferentes actores tengan objetivos comunes, compartan principios y valores, podemos tener a todos esos actores y podemos tener la movilidad de conocimientos, de especialización, de capacidades técnicas, de tecnologías sostenibles y de recursos, especialmente recursos financieros. Pues esto es lo que nosotros hemos visto de las alianzas. Un momento, por favor. Las alianzas entre múltiples actores interesados, y así es como lo vemos. Ahora vamos a ver un ejemplo de rápidamente, sé que el tiempo apremia, y es el sistema de información unificado de ganadería, que se le conoce como CIUP, y pues en realidad a nivel de facultad o del área de ciencias agroalimentarias está involucrado el CIEDA, que es el Centro de Investigación en Desarrollo Agroempresarial, en Economía Agrícola y Desarrollo Agroempresarial.
Y pues tiene un proyecto que tiene que ver con lo que hace la economía agrícola, ¿verdad? Que es la evaluación del impacto técnico, económico y financiero de las acciones y medidas de adaptación y mitigación de sistemas productivos ganaderos en el cambio climático. Creo que todos conocemos y hemos visto lo que se dice, lo que se publica y lo que se evidencia del impacto que tiene la producción ganadera, tanto de leche y de carne, en efectos principalmente de emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones de CO2. Y entonces, pues en realidad está la estrategia NAMA Ganadería, que es el proyecto global que hace que se pueda dar estas alianzas con múltiples actores que queremos y que quiero ejemplificar. En realidad, ese sistema lo que pretende es tener una base de datos generada por la Universidad de Costa Rica que se sube a la nube y que pasa a ser la base de datos nacional de ganadería. Esta base de datos tiene información que es técnica sobre el manejo del hato y se alimenta también de información económica del manejo del hato, con diferentes indicadores o condiciones de evaluación que permiten tomar decisiones. Aquí prácticamente, como es una base de datos nacional, decisiones tanto para los productores, para las organizaciones, como para generar políticas públicas. O sea, en realidad es algo que no tenemos en el país, bases de datos de términos globales, y esa es una de las cosas que se quiere desarrollar con este proyecto. Pero bueno, dijimos que lo primero que teníamos para este tipo de alianzas son los actores. ¿Qué actores tenemos en este ejemplo? Tenemos gobierno, lo que es sector público, tenemos sector privado, organizaciones y empresas, tenemos la sociedad civil y tenemos academia, universidades y entes científicos. Vemos cómo incluso en este proyecto tenemos la parte de financiamiento o aporte de recursos, donde tenemos Fondo de Cooperación, Adaptation Fund, tenemos el gobierno, donde tenemos el Ministerio de Agricultura y Ganadería, tenemos el sector privado, con la Cámara Nacional de Productores de Leche y con la sociedad civil, con los productores que participan del proyecto. Y tenemos la academia. Y aquí tenemos la participación de 4 universidades. La Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico y la Universidad Técnica Nacional. El primer componente dijimos que era actores. El segundo componente dijimos que son los aportes. Entonces, en esta alianza que tenemos con múltiples actores, ¿qué se está aportando? Pues tenemos los recursos financieros, pero también tenemos Fondo de Cooperación no solo con recursos financieros, sino que al inicio de este proceso, ya ahora no tanto, se dio lo que fue el aporte de tecnologías sostenibles. Y entonces teníamos precisamente lo que hablábamos, movilidad de tecnologías sostenibles, el tema de cosecha de agua de lluvia, riego de purines, bancos forrajeros, sistemas de cercas eléctricas, que se aportó de parte de Fondo de Cooperación a los productores que participan del proyecto piloto que genera esta alianza. Luego tenemos las capacidades técnicas, donde tenemos a Corfoga, que es la Corporación de Fomento Ganadero, que tiene que ver con el tema de ganadería de carne, y luego tenemos la Cámara de Productores de Leche, que tiene que ver con el tema precisamente, ¿verdad?, de ganadería de leche. La Universidad de Costa Rica, sobre todo en la participación de registros y toma de decisiones agroempresariales para mejorar el manejo que tienen los productores. Y tenemos la participación de la Universidad Nacional, específicamente con el Centro de Investigación de la Escuela de Veterinaria, que da el soporte técnico al software que se usa a nivel técnico, el BAMP, y el software a nivel contable, el soporte técnico y la implementación lo da la Universidad Técnica Nacional. También tenemos que el manejo forestal que se da, que se propone dentro de todas estas tecnologías sostenibles y manejo sostenible, está a cargo del Instituto Tecnológico. Y la coordinación y la rectoría está a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces vemos cómo en realidad tenemos esa movilidad que estábamos hablando de especialización, esa movilidad de tecnologías, esa movilidad de conocimiento, esa movilidad también de recursos financieros que implica este tipo de alianzas con múltiples actores. Y dijimos que el tercer aspecto, nosotros lo llamamos aspectos claves, y es que para que realmente estas alianzas puedan darse, tiene que haber un objetivo común. Y aquí el objetivo común, ¿cuál es?
contar con una base de datos de ganadería a nivel país que no existe y que todos los actores involucrados le ven un beneficio. Realmente lo necesitan para poder desarrollar sus actividades, tanto en la parte de gobierno para desarrollo de políticas públicas con base de datos, tanto la academia para desarrollar sus investigaciones, tanto los productores para tener más conocimiento de cómo se maneja la actividad, los gremios como la Cámara de Lecheros, pero también las corporaciones público-privadas como Corfoga que promueven la actividad. Entonces vean que todos tienen un objetivo común que les favorece, o sea, que en realidad los motiva y los lleva. Pero aparte de eso, dijimos que también tenía que compartir un principio o principios y valores. En este caso, ¿cuál es? Pues el principio global, macro, es la meta nacional de descarbonización y la reducción de emisiones en el caso de la ganadería, que es una actividad económica que se ha visto muy marcada o muy señalada por su aporte en esa línea. Y bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos el mecanismo, como dijimos, son los proyectos. La modalidad de proyectos es la que desde nuestro punto de vista de la academia permite realmente generar esas alianzas. Y entonces el mecanismo es Nama Ganadería. Nama Ganadería como proyecto global, como proyecto sombrilla, permite que esas alianzas se den y permite que todos los actores participen. Se ha encontrado complejidad, es difícil articular el trabajo entre actores tan diversos y tan diferentes. También es difícil encontrar el equilibrio entre trabajo y responsabilidad sobre los aportes que tienen. Y bueno, y en la parte de zonas rurales con los funcionarios que tienen que ver con el Ministerio de Agricultura, pues ha sido un poco difícil implementar el tema de registros porque ya tienen un plan de trabajo definido y eso ha complicado un poco esa parte. Pero bueno, ese es el ejemplo que les quería mostrar, un ejemplo global, y en el tiempo que me queda, pues les quería contar un poco oportunidades que hay, aparte de esta que ya se viene desarrollando y que está muy avanzada. En realidad en la Universidad de Costa Rica y específicamente en el área de ciencias agroalimentarias tenemos muchas oportunidades de alianzas, tenemos centros de investigación en ciencias agronómicas, tenemos centros de investigación en economía agrícola, centro de investigación en granos y semillas, centro de investigación en nutrición animal, centro de investigación en protección de cultivos, centro de investigación en ciencia e ingeniería de alimentos, tenemos la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno, tenemos la Estación Experimental de Ganado Lechero Alfredo Bolio, y tenemos el Instituto de Investigaciones Agronómicas. O sea, en realidad existe una gran cantidad de actores en la academia que podríamos participar de otros tipos de alianzas. Y solo para poner un par de ejemplos rápidamente, bueno, aquí algunos datos generales. La Universidad de Costa Rica en investigación tiene 1,851 proyectos de investigación de todo tipo y en acción social 714. En ciencias agroalimentarias tenemos 193 proyectos de investigación y 46 de acción social. De esos 38 son de extensión docente y de trabajo comunal tenemos 6. Y de extensión cultural, también tenemos extensión cultural, tenemos 2. Pero bueno, voy a comentarles rápidamente en el tiempo que me queda, que creo que me quedan un par de minutos, voy a comentarles ejemplos. Este es un trabajo comunal universitario de la Escuela de Tecnología de Alimentos. Y aquí quiero ver, en realidad quiero mostrarles las vinculaciones que se tienen y las alianzas que se tienen, porque en realidad se trabaja con estudiantes, pero se trabaja muy directamente con el sector privado, sobre todo con pymes, con productores y asociaciones comunitarias y también con emprendimientos. E incluso la relación o la vinculación que se mantiene es otra vez con instituciones gubernamentales, con ONGs, con proyectos que también tiene la universidad, y en realidad se puede ver esas alianzas que favorecen realmente a sector privado que normalmente con un TCU es trabajo de estudiantes, es una actividad que no tiene costo prácticamente y se puede contribuir con ese tipo, pymes, proyectos de productores y asociaciones comunitarias y emprendimientos. Y por último, por cuestiones de tiempo, quería comentarles este otro que es un excelente ejemplo de alianza de muchos actores involucrados, ya que es una red que tiene que ver con el tema de alimentación y tiene que ver con el tema de
alérgenos en alimentos. Y aquí podemos ver la red de trabajo que se ha generado y donde tenemos otra vez los actores, tenemos el intercambio o la movilidad de conocimientos, de especialización. Y podemos ver, por ejemplo, la participación del gobierno, la participación de la industria alimentaria, o sea, el sector privado, pero aquí también les decía que tenemos la sociedad civil desde el punto de vista de consumidores. Aquí tenemos la participación de una asociación de consumidores, pues, que tienen temas de alergias, ¿verdad? De alimentos, pero también tenemos la parte internacional y proveedores de kits analíticos y laboratorios, la Asociación Costarricense de Alergología, y otra vez la academia con varias entes de la academia. En realidad, esos son los dos que quería destacar porque está más, bueno, los tres, el que trabaja con el sistema de información de ganadería, el que tiene que ver con el trabajo comunal universitario en innovación y procesamiento de alimentos, y este que tiene que ver con la parte de manejo de alimentos o alergias en alimentos, que son ejemplos de alianzas con múltiples actores, que es lo que hemos visto en la academia. Por tiempo, pues nada más así, muy rápidamente, les tenía otros ejemplos de investigaciones que se pueden generar más adelante con el Centro de Investigación de Granos de Semillas y con la Estación Experimental Agrícola Fabio Odriz Moreno, entre otros, y el Centro de Investigación en Nutrición Animal, que tiene muchos servicios. Básicamente voy a llegar por aquí por cuestión de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Bueno, a mí me ha llamado particularmente la atención la cantidad de proyectos de investigación y de acción social que tenéis, ¿no? Los 1.800 proyectos de investigación y los 700 y pico proyectos de acción social, ¿no? A mí me parece que la academia constituye una vía de alianzas bastante importante, ¿no? No sé si está suficientemente aprovechada. No sé si todos esos proyectos que tenéis en términos de investigación y de acción social son todos proyectos conjuntos o no en términos de alianza, pero bueno, me parece que es una vía que tal vez todavía está por explotar, ¿no? No he visto preguntas en el chat, solo he visto que hay bueno, no es ni siquiera es una pregunta, es una solicitud a Olga para que comparta un estudio, ¿no? No es un estudio siquiera, dice exactamente si podrías indicar el documento donde se expone que Europa en el 2021 solo va a importar azúcar sostenible. No sé si dispones de ese documento, Olga, o lo puedes compartir, puedes escribir la dirección en el chat tal vez, si lo tienes. No tengo el documento ahorita, estoy solicitándolo y se los puedo hacer llegar a Fundecuperación, porque esa información, quien la tiene es Laika, ¿verdad? Es Laika el que nos busca porque le están pidiendo ese tema. Entonces, lo puedo buscar y se los hago llegar. Muchas gracias. Bueno, yo me gustaría resaltar y a modo de resumen ya tal vez algunos puntos que los diferentes panelistas desde los diferentes ámbitos en los que trabajan han mencionado, ¿no? Que es a la hora de constituir una alianza, es la importancia de una visión común, de tener una medición compartida, que sean innovadoras, escalables, inclusivas y transparentes. Y también el aspecto de la comunicación, ¿no? Y me gustaría detenerme principalmente en este aspecto de la comunicación continua de las alianzas. Como ya hemos dicho al inicio de este panel, la Agenda 2030 es imposible que sea implementada por un actor por sí mismo, ¿no? O sea, nadie cuenta con los recursos disponibles para ello. Entonces, es importantísimo que trabajemos de forma colaborativa. Daniel, en su presentación, nos mencionó que, bueno, una de las cosas que habían detectado a la hora de realizar el estudio de APPDs y de APPs es la crisis de confianza entre sectores público y privado, ¿no? Entonces, yo creo que es una reflexión que hago yo y que tal vez dejo un poco también el panel a las diferentes personas que están contribuyendo aquí para ver sus reacciones, pero desde mi punto de vista, aunque las alianzas, por pequeñas que sean, yo creo que efectivamente el tema de la comunicación es
muy importante, ¿no? Porque eso refleja también en qué medida unos actores tienen confianza en los otros que forman parte de esa alianza, ¿no? Y yo creo que lo que es importante es reflejar esto de una forma que sea pues un proyecto que tenga un efecto demostrativo para que estas alianzas después se puedan replicar, ¿no? Cuando uno mira el contexto actual aquí, muchas veces la separación que hay entre lo público y lo privado, por la falta de entendimiento de los actores, yo creo que tener ejemplos oportunos donde puedan verificarse que hay una cooperación estrecha entre el sector privado y el sector público, a mí me parece que es un elemento clave de las alianzas, y por eso yo resaltaría y me quedaría con el aspecto de la comunicación como algo muy importante, ¿no? A la hora de constituir una alianza, pero me gustaría dejar aquí también el espacio para que los colegas, los y las colegas que han participado en este panel reflexionen un poco sobre este punto en concreto para ver qué os parece antes de terminar. No sé si alguien quiere empezar. Sí, Daniel. Muchas gracias, Ernesto. Y tal vez, efectivamente, como creo que también lo mencionó doña Olga en su presentación, ¿verdad? Las alianzas no son efectivas en sí mismas, ¿verdad? Es decir, necesitamos alianzas que cumplan con una serie de condiciones fundamentales para asegurar que la eficacia y el resultado que se busca a través de ellos sea lo más controlado posible, lo más medible posible y también lo más demostrable, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que el tema de confianza, como bien mencionas, pasa un poco por el identificar cuáles son esas experiencias en el país que están dando resultados interesantes, ¿verdad? Que están desarrollando prácticas que vale la pena también rescatar, sistematizar, difundir, de tal manera que podamos evidenciar lo que se está haciendo bien, ¿verdad? Porque lamentablemente no siempre se han hecho las cosas bien y eso también es un hecho, pero no se está comunicando ni resaltando lo que sí está funcionando, ¿verdad? Entonces la comunicación como una herramienta de alguna manera para fomentar el intercambio de experiencias, difundir también buenas prácticas, pero robustecer también lo que se está haciendo en este momento y comunicar los resultados es fundamental para fortalecer la confianza que se tienen en este tipo de instrumentos y la manera en que se está dando la dinámica de colaboración en el país. Gracias, Daniel. No sé si alguien más quiere completar antes de pasarle la palabra a Verónica para que ya vaya cerrando este webinar. A mí me gustaría hacer otros comentarios después de oír a todos los compañeros y demás. Y vuelvo a creer que una de las cosas vitales que están dando estas alianzas es que le mete empujes diferentes. O sea, no es lo mismo una entidad gubernamental que una empresa privada. Esa acción rápida, ejecutiva, que muchas veces la empresa privada mete, hace que el otro o reaccione, ¿verdad? En una cosa que no le llamé tanto la atención, pero que nosotros no quisimos en ningún momento entrar, digamos, a hacer una alianza con mucho trámite legal. Creemos que si hubiéramos hecho eso, tendríamos 2 miembros, ¿verdad? A lo largo de 3 años, mientras lograba uno pasar todos los trámites legales que las instituciones gubernamentales exigen para hacer algún tipo de alianza, haría que contaríamos con 2 y no con 44 que llegamos a tener, ¿verdad? Esa es una parte que yo creo fundamental. Y sí, como decís, lo otro es camisetas bien puestas, o sea, gente que haya en los puntos de la alianza, gente realmente emprendedora que no suelte las opciones, ¿verdad? Que insista en llevarlas a cabo. Un poco esto, al dar oportunidad a que otras personas participen, no solo los que son formalmente funcionarios de tal organismo o funcionarios de tal otro, sino que haya esa participación múltiple, ayuda a darle mucho sentido, ¿verdad? Bueno, era un poquillo más de mi opinión. Gracias, Floria. Tal vez muy rápido, nada más mencionar que
a nosotros nos parece que tenemos que tener muy clara cuál va a ser ese objetivo, esa visión de crear la alianza, ¿verdad? No podemos nada más juntarnos para hacer lo mismo que estamos haciendo de manera individual y creer que el resultado va a ser distinto, ¿verdad? Tenemos que entender, poner o con mucha claridad ese objetivo y entender que no necesariamente vamos a estar en esa alianza para hacer lo mismo que estamos haciendo de forma individual. Entonces, tener los objetivos claros, tener las métricas claras y tener precisamente esa intencionalidad de que esto lo que va es a resolver un problema o un desafío mucho mayor y no necesariamente a hacer lo mismo que yo estoy haciendo en otros espacios desde las organizaciones o desde las empresas. Entonces creo que eso puede ser un elemento importante a considerar. Muchas gracias a nuestros y a nuestras panelistas. Nos estamos quedando sin tiempo ya, entonces Verónica, te pasaría a ti la palabra para que por favor vayas cerrando el evento ya. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Ernesto, y a nuestros panelistas de lujo de esta conferencia. Solamente recordarles que vamos a continuación a visita stands y espacio para networking para quienes han podido agendar algunas citas y nos volvemos a encontrar a las 10:30 con nuestra próxima conferencia y conversatorio. Muy importante recordarles pasar a llenar la encuesta. Realmente el feedback que nos puedan dar es súper valioso para nosotros. Entonces nos vemos en un ratito y que disfruten la visita a los stands. Gracias.